trata de dos cosas. Voy a hacer un resumen de aspectos normativos que algunos de nosotros seguramente lo manejamos. Por ahí hay alguna cosa que se nos pasó, por ahí hay otras cosas que ya lo sabemos. Y vamos a finalizar haciendo algunas reflexiones sobre temas numéricos. Dado que somos contadores y en definitiva tenemos que tener el debido alcance de estos temas. ¿Ok? Muy bien, iniciamos entonces. Hace un momento les hablaba de lo siguiente. Les señalaba y les indicaba de un porqué. Decía el porqué de la NIC número 12. Hablar de las normas internacionales de información financiera implica hoy en día tener un adecuado manejo del tema. Hay que recordar que el Plan Contable General Empresarial, el Plan Contable General Empresarial modificado 2019, lo que hace es recordarnos a nosotros como contadores que dentro de nuestro campo normativo de las NIF existen unas NIF versión full, existen unas NIF versión MIPES. Y también nos hace recordar que tenemos un tema de NIF versión IASB emitidos por una entidad allá en Inglaterra, en Londres, y también nos hace recordar que tenemos NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Frente a ese entorno, frente a esa situación, la pregunta es, ¿dónde tú te ubicas? El colega me dice, ¿sabes qué? Yo pasé por proceso de adopción de NIF. Ok, excelente. Probablemente varias de las cosas que hoy día tocamos las sepa. Pero luego hay colegas que me van a decir, probablemente un buen porcentaje de ustedes, que eso es lo real, me van a decir, no, yo no apliqué NIF. Y no lo voy a aplicar. Peor aún, con eso de las empresas, con la situación que estamos viviendo en el día a día, con la postergación del tema de la situación de emergencia, pues yo no creo que a una empresa le vaya a quedar recursos para adoptar NIF. Y yo creo que ni siquiera va a aplicar NIF. La pregunta es, ¿hasta dónde va ese tema? ¿Por qué la NIC 12? En primer lugar, uno de los cambios que se han producido dentro del Plan Contable General Empresarial es adoptar la denominación de la NIC 12 un poco, podríamos ir en demérito, podríamos ir en... El tema ha sido, no podemos decir que sea en contra, en detrimento, podríamos decir, del concepto legal peruano. Porque la NIC 12 se llama impuesto a las ganancias y la cuenta 88 con la cual nosotros trabajamos también se llama impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hay? Impuesto a las ganancias versus impuesto a la renta. Impuesto a las ganancias desde la perspectiva contable, bajo la norma internacional de contabilidad 12 y también desde el punto de vista, desde nuestro proceso contable, apuntando básicamente a la contabilización que hacemos al cierre. Y el impuesto a la renta, una norma legal, tributaria, con un cuerpo normativo que regula un tributo muy importante en el Perú. Ahora, un colega me indica lo siguiente, me dice, colega, ¿sabe qué? Colega, yo nunca he aplicado NIC 12, nunca en mi vida, ni tampoco voy a aplicar NIC. ¿Y sabe qué, colega? Lo que ustedes hablan por gusto, ¿por qué? Porque ¿sabes qué? Me ha auditado SUNAT. Yo los reparos los hago como debe ser, o sea, la declaración está como debe ser. Nosotros acá se paga lo que debe ser. Nunca he aplicado NIC 12. Y entonces no entiendo por qué hay esa obligación, esas ganas. Al gerente no sé cómo decirle de que gaste más plata, no sé cómo convencerlo. Entonces aquí viene otro detalle muy importante que debemos de recordar. Hoy en día, nosotros en una empresa mediana a grande, hablamos de dos enfoques. Hablamos de un enfoque financiero, porque hay un contador financiero, y por el otro lado dicen que hay un contador tributario. Valgan verdades, yo no creo en la existencia de la contabilidad tributaria, hay muchos colegas que se han venido atrás, se dicen que se han quedado sin especialidad, que lo que hacen no tiene sentido en la vida. Pues la verdad no existe la contabilidad tributaria, la contabilidad es una sola. No, pues Dionisio, el mejor ejemplo de contabilidad tributaria y financiera me lo vas a dar acá. A ver,
Para nosotros determinar el tema de esto de la NIC 12, el impuesto a la renta, el impuesto a la renta corriente diferido, dice que hay dos métodos. Ojo, que esos métodos no están regulados en una norma. No están ni en la NIC 12 ni en el plan contable, no sé, es de acuerdo a la práctica contable. Por un lado, método 1, lo llamamos el pasivo del balance. Lo llamaríamos método del balance porque el término de balance ya no existe en la actualidad. Ha sido reemplazado por algo que se llama el estado de situación financiera. Entonces yo diría método del pasivo del estado de situación financiera. Bien, versus el método del pasivo de resultados. Bueno, estado de resultados. El colega que en el día a día, el colega que todos los días trabaja este tema y me dice todos los años yo presento mi declaración, ahí está mi liquidación, yo analizo los gastos que cumplan los requisitos, si hay que hacer un reparo se hace, pues está determinando un pasivo por impuesto a la renta en función del análisis de los resultados. De allí que usted, colega, que se enfoca al análisis del impuesto a la renta y hace bastante énfasis en los reparos, pues usted está aplicando algo que se llama un método pasivo del estado de resultados, que usualmente nosotros lo asociamos a la aplicación del contador tributario en una empresa, me dicen. Pero sin embargo, el contador financiero, de aquel que te habla de normas internacionales de información financiera, este colega se va a enfocar específicamente en partidas de balance. Entonces, ¿qué? Que las vacaciones no son aceptables, que los honorarios no son aceptables. Ya, entremos a debatir, pues, ¿está en la 41 o está en la 42? ¿Qué? La depreciación. Estamos con la vida útil y estamos con la tasa máxima. Entremos a hablar de la 39. No, amigo, no. Yo estoy viendo el gasto. Ahí viene la famosa colisión de conceptos. La pregunta es si tú manejas los dos conceptos. En la práctica, los auditores, el transcurrido de los años, dándose cuenta de esta situación, exigen al financiero que maneje conceptos de resultados y al tributario, si se tiene, maneje también conceptos financieros. O sea, tengamos en cuenta las dos formas de trabajo. ¿Es relevante? Sí. ¿Cómo explicar esto? Bien fácil. Te cito un asiento contable muy sencillo. Contabilización de vacaciones. Dos cuentas, la 62, cargas y abonas a la 41. Cargas a la 62 y abonas a la 41. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Dionisio, estamos analizando si gasto es aceptable o no es aceptable, porque creo que hay un condicionante. Pues estás analizando la 62, el cargo. No, Dionisio, el financiero me ha dicho que me olvide eso porque dice que la NIC 12 debe determinar la base contable y la base fiscal en función de las partidas del estado de situación financiera. Entonces se va a concentrar en la 41. Vas a llegar a lo mismo por partida doble. Esa es la idea, ese vínculo con partida doble que tiene la 62 con la 41. ¿Y cómo se expresa en el tema de renta? Ahí viene el pequeño detalle. Y hay que saberlo enfocar. Pregunta, ¿por qué hablamos de un impuesto a la renta diferido? ¿Y por qué hablamos de un método del balance? O un método del estado de situación financiera. Por una sencilla razón. Colega, ¿cuál de los estados financieros me maneja diferidos? Vamos a ir al revés. El estado de flujo efectivo, nada. El estado de flujo efectivo no tiene que ver nada. ¿Pero por qué no tiene que ver nada? Porque el estado de flujo efectivo te muestra las variaciones entre el saldo inicial y el saldo final que tú tienes en efectivo y equivalente efectivo. El estado de cambio de patrimonio neto, tampoco, porque te muestra el comportamiento que tú tienes. ¿De qué cosa? Del análisis de tu cuenta de patrimonio. Le hace la 5. El estado de resultados, peor, los ingresos y gastos tienen vigencia solamente dentro de un periodo. Y si tú quieres pasar un costo sabiendo que está con una 6 de un ejercicio a otro, te vales de cuentas de existencias. Entonces, ¿cuál es el estado financiero que te maneja diferidos? Partida diferido que van a arrastrar a otros años. Es el estado de situación financiera. Por eso, la NIC número 12 requiere que tú calcules ese impuesto a la renta diferida si tú lo identificas y lo mides en función de partidas del estado de situación financiera y no desde la perspectiva de resultados. Porque cuando hablaríamos nosotros de resultados, que estamos muy acostumbrados, porque nosotros agarramos esta declaración anual del impuesto a la renta y ahí estamos, ¿no? Esto es reparable, esto no es reparable, esto es reparable, esto es reparable. Un tip rápido, mi estimado amigo. La norma del impuesto a la renta no conceptualiza el gasto. La norma del impuesto a la renta no conceptualiza el ingreso. No, ¿cómo que no, Dionisio? Estás mal.
la norma del impuesto a la renta conceptualiza gasto deducible y gasto no deducible. La norma del impuesto a la renta te va a ayudar a entender que es un ingreso gravable y que no es un ingreso gravable. Entonces hay que tener cuidado por eso. Bien, seguimos viendo. Mira, esos aspectos básicos que te ayudan a sentar la base teórica de algo que tiene que saber uno para poder trabajar. La famosa frase, yo no pasé por un proceso de adopción de NIF. ¿Para qué aplico NIF 12? No me sirve. Es una muy buena pregunta. Y te la voy a mostrar en números más adelante. Yo creo que sí debes aplicar NIF 12. Ustedes se fijan en su proceso de cierre. Se han dado cuenta cómo cierran su contabilidad. ¿Cuántos de ustedes, no, colega, sabe que con esto de la declaración anual del impuesto a la renta todavía no es cerrado? Ah, entonces está a tiempo. Está a tiempo para que el año 2019 se sensibilice y vea cómo está el cierre, porque es muy importante. Solamente existe una forma de cierre hoy en día. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, Dionisio, yo no entiendo. ¿A la SUNAT le interesa la NIF 12? No, no le interesa la NIF 12. ¿Cómo que no le interesa? No le interesa. Porque si tú has visto, su cartilla del impuesto a la renta siempre se orienta a un periodo. Pero he visto un asiento, incluso lo plantean mal su asiento de lo diferido. Entonces a la SUNAT no le interesa la NIF 12. Porque si le interesara una NIF 12 o quisiera ver algo de diferido, en su cartilla te pondría: del año pasado estamos trayendo o estamos reparando un concepto con diferido. Ya estamos revirtiendo y nunca lo va a decir. No hace la diferencia entre dos palabras mágicas y básicas que uno tiene que tener cuando trabaja en NIF 12, que se llama generación y que se llama reversión. ¿Ya? Entonces a la SUNAT no le interesa. Pero acá sí es el problema que a mí me quiero enfocar teóricamente y luego con números. ¿A los socios o accionistas les interesa la NIF 12? No, en la empresa. A mí me ha pasado muchas veces esto. Por ejemplo, aquí en Lima, una zona industrial es Huachipa. En Huachipa hay empresas de todo tipo y enormes. Una empresa que se dedica a fabricar colchones, fresadas, ¿no? Es una empresa que un señor que vino de Ayacucho con mucho esfuerzo logró construir. Enorme. Lo quiere heredar a sus dos hijos. De hecho, solamente tiene 3 accionistas, papá y los 2 hijos. Me enfrento a él, gerente, movimiento, más de, yo qué sé, más de 7.000, 8.000 UITs de movimiento, exporta incluso creo. Entonces agarro con el dueño, me entrevisto, a mí me dice: Dionisio, disculpa, ¿y por qué voy a aplicar NIF? No, amigo, porque usted pues quiere comparar a lo mejor con los estados financieros de otro país, que esto, que lo... No, amigo, a mí no me interesa, yo no quiero vender mi empresa, me dijo. Esta empresa va a pasar a mis hijos. Y me imagino de sus hijos a sus hijos. A mí no me... Pero señor, por uniformidad, que la superintendencia de mercado de valores, que para que lo vea, literal. No, no me interesa nada de eso. Pero a todo accionista y socio le interesan sus utilidades. ¿Y las utilidades de dónde salen, amigo? De la 59. ¿Y la 59 de dónde sale? De la 89. ¿Y la 89 de dónde sale? De la 85 y la 88. Y si la 88 no contabilizaste adecuadamente, esa 89 está distorsionada. Y si la 89 está distorsionada, la 59 está mal. Y si la 59 está mal, esa distribución de utilidades también está pésima. Ah, entonces dice sí. Pero eso se va a dar cuenta, pues un socio accionista que es contador solamente se va a dar cuenta en esos casos. ¿Ya? Y hay que tener el debido cuidado con ese tema. A ver un momento. Hay que tener el debido cuidado con ese tema. Hay que trabajar el retorno. Bien, a ver, hay otra situación que a mí me preocupa bastante, es este tema que dice que a una persona natural le interesa la NIF 12. Un momento, una persona natural aplica NIF.
Ah, buena pregunta. Estimados amigos, hasta ahora yo no sé, si usted lo sabe bien, y esto sobre todo a muchos colegas de estudios contables le va a caer con un balde de agua, porque la verdad yo no lo sé, y si lo sabe usted, lo felicito. Yo no sé cómo se lleva una contabilidad de una persona natural. Eso que la norma del impuesto a la renta le llama negocio unipersonal, yo no sé cómo se lleva esa contabilidad. Yo no lo sé. ¿Usted lo sabe? ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se saca un balance de una persona natural. Fácil, Dionisio, ¿cómo no vas a saber? No, amigo. Hay algo que nosotros trabajamos, es el ente. Y el ente es muy claro, la entidad es muy clara para llevar una contabilidad. Una persona natural no se le puede sacar estado financiero. Una persona natural le puedes llevar un RUS, un RER, pero en MIPE y en el régimen general falla. Te lo digo por experiencia. Así que siempre el consejo es mejor, constitúyelo como persona jurídica. La lección más básica que nos dan nuestros profesores, disculpen, en mi caso, curso de Derecho Comercial en la universidad, me lo enseñó el abogado cuando estaba en primer año, contador abogado, la primera lección que me enseñó la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. La persona natural tiene responsabilidad ilimitada y la persona jurídica responsabilidad limitada. Y creo que si nosotros asesoramos, lo peor que podemos hacer es decirle a la persona a la que le estamos apoyando en su negocio, someterla a una situación de responsabilidad ilimitada. Lo puede asumir, por supuesto, siempre y cuando tenga el debido, ¿cómo se llama? El debido conocimiento del tema y sepa a lo que se mete. Si lo sabe, bien. Si no, no. Bien. Dionisio, no hemos llegado a normas del COVID, no te preocupes, más adelante lo vamos a ver, las postergaciones. Pero estos temas son muy importantes. ¿Ah? Vamos a ver, perspectiva tributaria. El principal conflicto que uno tiene, el principal conflicto que uno tiene entre la NIC 12 y entender la declaración anual del impuesto a la renta es los conceptos de diferencia temporal y permanente. Porque el concepto de diferencia temporal y permanente no lo encuentras en la NIC 12. Probablemente sí, hace muchos años atrás, versión antigua, muy antigua de la NIC 12, pero hoy en día ya no. Y muchos colegas dicen, pero si la NIC 12 ya se actualizó y trabaja con diferencias temporarias, ¿por qué la declaración anual del impuesto a la renta todavía me sigue manteniendo los conceptos de diferencias temporales y permanentes? La razón es por la que tú estás viendo aquí. ¿Qué es lo que está usted observando, mi estimado colega, aquí? El artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta dice que existen diferencias entre la renta neta por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. La Ley General de Sociedades, el reglamento de la ley del impuesto a la renta, la norma del impuesto a la renta. En ningún párrafo dice normas internacionales de contabilidad. La Ley General de Sociedades tampoco lo dice. Ha tenido que parecer, el Consejo Normativo de Contabilidad parece que un principio de contabilidad generalmente aceptado es una NIF. Es una NIF en esa época y luego es una NIF. Pero bueno, son otros temas. Y mientras no se modifique el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nosotros vamos a seguir trabajando con estos conceptos. Es decir, cuando yo contabilice operaciones y me enfoque a norma del impuesto a la renta, van a haber diferencias temporales y permanentes. Y ahora, cuando yo tengo diferencias temporales y permanentes, lo más probable es que voy a tener que hacer ¿qué cosa? Voy a tener que hacer ajuste de resultado, ¿no? Lo que nosotros sabemos que se hace con las famosas adiciones y deducciones, ¿ya? Con las famosas adiciones y deducciones. Hay que tener el debido cuidado. Bien, seguimos avanzando. ¿Y de dónde sale la base legal? Me dice un colega. ¿De dónde sale la base legal? Quisiera saber. Probablemente algún colega que enseña en universidad dice, dime la definición de diferencia temporal y permanente. Dime la conceptualización. No la vas a encontrar, mi estimado amigo, estimada amiga, no me la vas a encontrar en la NIC 12, olvídate. Lo vas a conseguir en el manual de ayuda del PDT
Y ahora en el manual de ayuda del formulario virtual. 710. Recuerda que cuando tú trabajas el formulario virtual 710 tienes un menú de ayuda. Y eso es clave a considerar. Rapidito, ¿qué es una diferencia permanente? Dionisio, ¿de dónde sacó esos cuadros? Del formulario del menú ayuda del formulario virtual 710. ¿Ya? Diferencia permanente, ¿qué cosa es? Las permanentes siempre tienen un carácter no deducible, siempre. Un ejemplo de diferencia permanente son las multas. Ya, bien rapidito. ¿Una multa es aceptable este año? No. ¿El próximo año? No. ¿El siguiente año? No. Es permanente. Diferencia temporal. Las temporales tienen carácter no deducible, nos dice, solo durante un tiempo, ¿no? Siendo deducida en un ejercicio posterior de cumplirse el supuesto previsto en la ley para su deducción. La idea más general para trabajar una diferencia temporal es la siguiente. ¿Sabes qué? No cumplo todos los requisitos para su deducibilidad este año. Me falta un requisito. Oye, pero el próximo año ya los cumple. Sí, el próximo año lo cumplo. Entonces, hoy no es gasto, amigo. Cuando cumplas todos los requisitos, ahí es gasto aceptable. Ah, ya, perfecto. Estás frente a una diferencia temporal. Y de hecho, el menú ayuda te plantea el siguiente ejemplo. Te dice, un ejemplo de diferencia temporal se presenta en el caso de una provisión de cuentas de cobranza dudosa, que aunque contablemente sea aceptable provisionar por prudencia un determinado riesgo, fiscalmente solo sería gasto cuando éste se produjera de acuerdo a las condiciones normadas en el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Como tú verás, concepto interesante a tener en consideración dentro de esa regla. Bien, ahora vamos a darle un vistazo rápido al plan contable, porque quiero también trabajar algunos conceptos que nos van a servir más adelante. Entonces, como estamos viendo nosotros metodológicamente este tema, estamos revisando por qué la NIS 12, estamos viendo luego la parte tributaria, de dónde sale lo permanente y temporal, que nosotros nos enfrentamos eso en el día a día. Usted se ha dado cuenta que siempre cuando hace usted una declaración anual del impuesto a la renta, todos los años se ha enfrentado al concepto de las diferencias permanentes y temporales. El plan contable general empresarial modificado el 2019, que entró en vigencia, ha entrado en vigencia ya estamos con este plan contable. Estuve en el colegio, ahora que me acuerdo, de forma presencial, tocando este tema con los colegas. Estuve allá en el Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, tocando este interesante tema. Entonces, hay que tener en cuenta algunas modificaciones y quiero que aquí tú te enfoques en conocer algunos conceptos básicos. Pero más que todo, no desde la perspectiva del activo y el pasivo, porque creo que eso todo lo manejamos, ¿no? Eso yo lo tengo claro, pero hay algunas cosas que por ahí se nos van. La cuenta 88, como tú puedes ver, se llama impuesto a las ganancias. Ya no se llama esa cuenta, ya no se llama impuesto a la renta. Es uno de los cambios que hay que tener más en cuenta hoy en día. Muchos colegas lamentablemente están pensando que todavía es impuesto a la renta. No, es impuesto a las ganancias. Y a mí me parece que esto es muy importante. ¿Y saben por qué les digo que es muy importante? Porque me permite, como contador, diferenciar el gasto del pasivo. Muchas veces cuando nosotros queremos trabajar la contabilización, ¿de qué cosa me dicen? La contabilización de este tema, mucho se enfoca usted en la 40.17.1, en el pasivo, que cuadre, que todo esté de maravilla, pero a veces se olvida. ¿De qué cosa se olvida? Me dice, de que está enfrentando un gasto. Y cuando nosotros estamos enfrentando a un gasto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el gasto hay que saber reconocerlo y hay que saber medirlo. Y hay que ver cuáles son los componentes
que nosotros tenemos que tener en consideración para poder trabajar este tema. ¿Ok? Entonces, rápidamente vamos a hacer una revisión que luego, más adelante, vamos a proceder a trabajar este tema. Muy bien, vamos entonces con este tema. Muy bien. A ver, observe usted. Impuesto a las ganancias, palabras mágicas y rápidas, enfocándonos. Impuesto a las ganancias. En esta cuenta se reconoce el impuesto calculado sobre la renta imponible del periodo, así como el impuesto a la renta diferido. Claro, se supone que todo contador tiene que determinar su impuesto a la renta corriente y su impuesto diferido. Y si no tiene impuesto diferido, pues tendrá que decir por qué. Ahora, seguimos revisando. Impuesto corriente. Un colega me dice, yo nunca he diferido esa cosa, yo nunca he aplicado. Ya. Entonces, lo que usted siempre ha determinado ha sido el gasto. El gasto. Un gasto. 88.1 con la 40.17. Pero cuando yo me enfrento a la 882, que se llama impuesto a las ganancias diferido, la situación cambia totalmente. Porque cuando yo hablo del diferido, puedo tener gasto, como arriba, pero también puedo tener ingreso. Esa es la diferencia entre el impuesto corriente y diferido. No, yo pensé que el corriente era la 40.17.1 y el diferido era la 37 y la 49. ¿Cierto? Podría ser desde la perspectiva de balance, pero es importante conocer que el corriente es gasto y el diferido es gasto o ingreso. Entonces, como contador, usted tiene que estar preparado para poder trabajar esos dos conceptos. Ahora, el plan contable general empresarial, que si bien es cierto, sigue un método, ese método está basado en IF, nos hace referencia para los diferidos a diferencias temporales, no diferencias temporarias, nos dice diferencias temporales. Y aquí que le voy a ayudar para entender cómo trabajamos esto. Tenemos dos tipos de diferencias temporales. Tenemos las gravables. Entonces, si usted desea, ahí puede tomar nota. ¿Qué es una diferencia temporal gravable? Es aquella que va a hacer que yo pague en un futuro más impuesto. Diferencia temporal gravable. Es aquella que va a hacer que en un futuro pague más impuesto a la renta. ¿Me puedes dar un ejemplo, Dionisio? El caso del leasing, por ejemplo. En los primeros años, menos impuesto a la renta y en el futuro, más impuesto a la renta. Bien, segundo tipo de diferencia. Diferencia temporal deducible. ¿Qué significa una diferencia temporal deducible? Significa que en un futuro voy a pagar menos impuesto a la renta. ¿Qué es una diferencia temporal deducible? Significa que en un futuro voy a pagar menos impuesto a la renta. ¿Ok? Dame un ejemplo, Dionisio. Por ejemplo, se me ocurre que un gasto por cobranza dudosa no es aceptable este año, pero sí el próximo año va a ser aceptable. Este año vas a pagar más impuesto a la renta y el próximo año vas a pagar menos impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces es importante trabajar ambos conceptos. Pero la cosa no queda ahí. De hecho, también puede haber un ingreso, un ahorro, por eso se llama ingreso un ahorro e impuesto a las ganancias, por una pérdida tributaria. Pero para que una pérdida tributaria se contabilice desde la perspectiva de un impuesto a ganancia diferido, tiene que cumplir una condición especial. Nosotros tenemos que tener evidencia que se va a poder compensar en el futuro. Si no hay evidencia que se puede compensar en el futuro, entonces no se contabiliza. A veces hay colegas que me entienden mal y me dicen, Dionisio ha dicho que hay que contabilizar la pérdida tributaria. No, 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 no. El diferido de la pérdida tributaria, que en este caso sería un ingreso, hay que tener cuidado. Se contabiliza siempre y cuando yo tengo evidencia de que lo voy a compensar, la voy a recuperar. Porque si no la voy a recuperar, no, Dionisio, no la va a recuperar. Ah, entonces no lo contabilizo. Dionisio está usando NIF 12, ¿no? Perdón, está usando la NIF. No, no estoy usando la NIF, estoy usando el plan contable. Bien,
Entonces vamos con unas reglas básicas y un tema que siempre me gusta trabajar con muchos colegas porque muchas veces nosotros no tenemos el adecuado manejo, ¿no? El adecuado manejo de estos conceptos y luego no sabemos cómo expresarlos. Y eso lamentablemente no nos podemos dar ese lujo hoy en día. Fuera de lo que les estoy comentando, hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira, ¿qué cosa es reconocimiento y medición? Es algo que nosotros lo vamos a ver de forma repetida, ¿dónde? En las cuentas del estado de situación, estado financiero, del balance, si quieres traducirlo así, en el plan contable general empresarial. Colega, si nosotros estamos desde una posición de contadores, no podemos darnos el lujo de no saber distinguir reconocimiento de medición. Así que aquí voy a tratar de ver si me ayuda este puntero. Ahí está. A ver, se me ocurre. Cuando tú quieres contabilizar no preparé un puntero. Es que no quiero hacer los números todavía, pero igual, simplemente quiero enfocarme a esta idea. Cuando uno entra a resolver un problema en contabilidad y no sabe qué cuenta asignar, no sabe si usar una 67 o una 70. ¿Qué está trabajando en inicio? Diferencia de cambio, por ejemplo. No sé si es ingreso, bueno, ya. Entonces, ese es un problema de reconocimiento. Dionisio, yo ya sé que es un gasto por impuesto a la renta, pero yo no sé qué tipo de cambio le voy a aplicar, de compra, venta. Entonces si no sabes montos, entonces estás en un problema de medición. ¿Ya? Por eso es muy importante trabajar estos conceptos desde la perspectiva de el plan contable. Bien, reconocimiento. Voy a una idea. El reconocimiento impuesto a las ganancias corriente se reconoce con renta tributaria. Si tengo renta tributaria, si tengo renta net disponible, tengo impuesto a la renta corriente. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Y tengo un diferido. ¿Cuándo tienes impuesto a la renta diferido? Cuando tengo diferencias temporales gravables o deducibles. ¿Ya? Ok. También cuando tengo pérdida tributaria, siempre y cuando yo pruebe que se va a recuperar. Ya, no hay mayor problema ahí. Tenemos también la dinámica, no se olviden, usualmente lo vinculamos con la 4017, eso es el impuesto a renta corriente. Y si nosotros tenemos una 4912 o una 3712, hacemos usualmente la referencia a impuesto diferido. Solo que hay un detalle que hay que siempre considerar cuando manejamos diferidos. Hay dos palabras clave que hay que tener en cuenta porque cuando uno contabiliza esto, a veces la historia termina siendo incompleta. Cuando nosotros trabajamos el impuesto a la renta diferido, hay que considerar dos conceptos básicos. Un concepto que se llama generación, que en el plan contable no lo vamos a encontrar, pero la palabra afín es originar y la otra palabra es revertir. El impuesto diferido, cuando nosotros lo trabajamos, es un boomerang. Genero, revierto. Eso que estás contabilizando, amigo, es generación, reversión. Eso lo vamos a aplicar más tarde, cuando veamos las reglas de efecto del tema del COVID, ¿no? Cuando veamos un casito, ahí vamos a ver en números. ¿Ya? Entonces no te olvides tener en cuenta ese detalle. Amigo, lamentablemente, si es que usted no determina correctamente esto que llamamos corriente, esto que llamamos diferido,
me va a afectar una cuenta que es la 89. Y si me afecta la 89, me está afectando la 59 y probablemente las utilidades de la empresa. Bien, ok, dejamos entonces esos tópicos que siempre yo creo que son importantes abordar para efecto de analizar este tema, porque el desconocimiento de estas situaciones hace que muchas veces nosotros como contadores no sepamos trabajar adecuadamente la contabilización de estas situaciones. Y eso es muy lamentable desde la perspectiva, pues, de nosotros como contadores. Ahora, vamos a romper por ahí algunos mitos. Entramos a otro tópico particular. Como les decía, estimados colegas y amigos que me están siguiendo en esta sesión, el día de hoy vamos a trabajar de algo general a algo específico. Pregunta, colega. La contabilización, repito, la contabilización es un requisito para que un gasto sea aceptable, ¿sí o no? ¿La contabilización es un requisito para que sea aceptable un gasto? ¿Sí o no? Es lo que queremos averiguar. Para ello vamos a valernos de algunos informes que nos brinda la administración tributaria. Así rapidito, ¿ya? Porque a veces hay problemas. Voy a valerme de dos informes del año 2017. Se consulta si en aplicación del principio del devengado, reconocido en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, se exige que, en general, los gastos distintos a la depreciación de bienes del activo fijo que alude el inciso B del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, devengados en el ejercicio, deben encontrarse contabilizados para reconocer su deducción. De hecho, la depreciación tiene que estar contabilizada. Creo que eso sí lo tenemos claro. Pero la pregunta es, ¿el resto de los gastos tendrá que estar contabilizado? Esto es clave para poder trabajar un diferido. Es que cuando tú ves el informe, tú lo ves solamente en un año. Pero esta herramienta, junto con el artículo 33, son herramientas que nos van a ayudar a justificar más adelante el tratamiento que vamos a ver en números. Conclusión. Para efecto de determinar la renta neta imponible de tercera categoría, no es exigible que los gastos devengados en el ejercicio deban de encontrarse contabilizados. Repito, suena fuerte, Suena fuerte. Para efectos de determinar la renta neta imponible de tercera categoría, no es exigible que los gastos devengados en el ejercicio deban encontrarse contabilizados en este para reconocer su deducción en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, salvo en los casos que se haya dispuesto la normativa. Por ejemplo, arriba nos ha dispuesto el caso de depreciación de bienes del activo fijo, inciso B. ¿Qué otro caso más? Gastos de ejercicio anterior. ¿Qué otro caso por ahí más o menos? El tema de cobranza dudosa, ¿no? Entonces son casos limitados. Entonces yo no puedo decir que la contabilización sea un requisito general para deducir algo. Y eso es muy importante, porque luego nosotros cuando hagamos las reversiones de diferidos, nosotros vamos a encontrar con gastos tributarios que no son gastos contables y el problema ahí dicen, pero no lo contabilizó. ¿Y quién te dijo que para que un gasto sea aceptable tiene que ser contabilizado? ¿No? Eso ayuda enormemente a trabajar estas situaciones. Ahora, también hay otro informe con relación a la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, que es efectuada por contribuyentes dentro del plazo de prescripción. Se consulta. Los gastos conocidos y devengados en un ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio, aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y entregados después del cierre del ejercicio, pero antes de la presentación de la correspondiente declaración jurada anual, ¿no? Un poco con el tema de esa palabra, presentación. Y un poco va a eso lo que estamos tocando el día de hoy. Son deducibles los gastos conocidos y devengados en el ejercicio de que se trate, aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y entregados después del cierre del ejercicio, pero hasta la fecha de presentación
de la correspondiente declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Condición básica. Entonces vemos otro límite. Siempre hay que tener en cuenta que el tema tributario está asociado al tema de límites. Bien, vamos a tocar a continuación ya un tema mucho más específico. Ya estamos llegando al tópico que quería abordar con ustedes. Voy a asumir un caso con honorarios y el caso de vacaciones, ¿no? Algo que nos ayuda a entender de alguna manera esto que estamos nosotros tocando hoy y que siempre hay que tener en consideración, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué nos dice cómo conceptualizamos estos temas? ¿Ya? Este es el gasto que quiero usar con ustedes para efectos de aplicación de toda esta situación. Dice lo siguiente. Los gastos o costos que constituyen para su perceptor renta de segunda, cuarta o quinta categoría. Creo que nosotros conocemos ese concepto. Nos dice, los gastos o costos que constituyen para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio grabable a que correspondan cuando hayan sido pagados, ahí rompe el devengado para trabajar el tema de lo devengado, cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Y este es un tema bastante relevante porque ustedes se darán cuenta que hay un cronograma de vencimiento y ese cronograma de vencimiento se ha estado postergando. Ahora, en caso que dichos gastos no hayan sido deducidos en el ejercicio al que correspondan, serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior. Esto me ayuda a sustentar la posición contable. No me gusta utilizar la palabra provisión. Desde un punto de vista de normas internacionales de información financiera, no usamos el término provisión. Provisión está asociado específicamente a un pasivo. Pero ustedes muchas veces cometemos, levanto la mano porque a mí me pasa, usamos el término provisión para trabajar un concepto que se llama el gasto. O sea, ya tenemos que reconocer en la 6, provisión a mí. No. El término no es provisión, el término es reconocer el gasto. ¿Ya? Ok, entonces para reconocer un gasto, yo puedo reconocer un gasto en un ejercicio posterior o en un ejercicio. Depende de la contabilidad, pues no puedes llevar una contabilidad en función de lo percibido, tiene que ser en función de lo devengado, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Bien, creo que el ejemplo más básico, el que nos plantea en la cartilla SUNAT, nos dice lo siguiente. La empresa comercial distribuidora del Perú ha registrado en su contabilidad como gasto de administración al 31 de diciembre del 2019, ha reconocido el gasto, los siguientes recibos por honorarios, los mismos que se encuentran pendientes de pago a la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, qué importante es la fecha de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Es muy importante para poder saber si es que van a un ejercicio o a otro. Vamos al último tópico antes de ir a números. ¿Ya? Vamos al último tópico antes de ir a números. ¿Ya? Nos falta ya, el colega me dice, es hora en las noticias, me dice, ya, no te preocupes, ya nos falta ver cronograma y vemos números para redondear este tema el día de hoy. Les aviso, colegas, vamos a estar repitiendo por ahí, vamos a estar planteando algunas conferencias más a través de este medio en el fanpage del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, así como también me parece que hay otros eventos que están organizando con la participación de otros profesionales, así que estén al tanto de la fanpage del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, ¿no? Una excelente iniciativa a cargo del colega decano Manuel Cusquén, que facilita la posibilidad de trabajar este tema, que seguramente a nivel de varios colegios están trabajando de esta forma, ¿no? Que es una manera de acercar
a los colegas y también compartir con algunos colegas, en mi caso también con los colegas expositores, que podamos compartir ideas y se nos hace de manera mucho más práctica, ¿no? Porque siempre yo decía también el tema, porque el tema virtual siempre ha estado, ¿eh? La pregunta es si es que, por ejemplo, antes de que hubiera ocurrido todo esto el año pasado, si hubiera planteado un evento virtual, si había la asistencia, tiene que ser presencial porque lo tengo que ver. Pero dada la situación y la idiosincrasia, vemos cómo eso va a cambiar poco a poco. Bien, listo, colegas. Vamos con el tramo penúltimo de la sesión de hoy. Cronogramas de vencimiento de renta. Esto es muy clave porque me dice que para poder deducir un gasto de renta de segunda, cuarta o quinta, tiene que haberse pagado dentro de la fecha de presentación de la declaración anual. Bueno, algo de historia. Se publicó el cronograma de vencimiento original el 15, la resolución de superintendencia 15 de 2019. Estaba así, como ustedes pueden ver. Ocurrió luego a partir del 16 ya la declaratoria de medidas por estado de emergencia y eso derivó en que se publique una resolución nueva, la resolución 054-2020, que modifica la resolución anterior, ¿no? Modifica la resolución anterior. A mí me parece que ese número está mal. Ya acá este número está mal que le estoy comentando, de la de 015. Me parece que es la 020, pero ahí lo corrige, un fe de ratas. Okay. Ese número me parece que está mal, ahí lo hemos copiado mal. Bueno, vamos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasó? Sale una resolución de superintendencia, este sí es el número, 054-2020, ¿no? Y la que todo el mundo estaba diciendo, que mira cómo se redactó, ¿ah? Porque muchos dijeron 2.300 y yo un prico que sea para todos, decían, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, bueno, ¿sabe qué? Con respecto a la declaración y pago de renta, ¿sí? Del 2019, ¿sí? Sigue con lo mismo. Uy, no modificó nada, no, sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo, salvo la siguiente excepción. Entonces digo, sigue igualito, pero viene con una excepción. Entonces, ¿cuál es la excepción? ¿No? ¿Cuál es la excepción? Me dice. La excepción, nos dice, es la siguiente. Para todos aquellos deudores tributarios que en el ejercicio grabable hubieran obtenido ingresos de renta de tercera categoría hasta 2.300 UITs. ¿Qué pasó? Si estaba de 0 a 300 UITs, entonces mira, ya aparecía junio. ¿Sí? Pero muchos colegas dicen, es injusto, yo llevo contabilidad un prico, supero las 3.000 UITs, las 4.000 UITs, ¿y qué? Yo también tengo que trabajar, sacar el balance. Es por eso que luego sale una resolución posterior, que es la resolución 061-2020, que amplía el tema. Y dice, ya no es 0 a 2.300, sino también dice, tratándose de deudores tributarios que en ejercicio gravable hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5.000 UITs. Ya, hasta 5.000 UITs. Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasó con esas 5.000 UITs? Podemos nosotros observar ahí que aparece un cronograma de postergación hasta el mes de junio. ¿Ya? Entonces, detalle importante. Entonces, hay que tener el debido cuidado. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos cómo se ha ido dando esta postergación. Ya se ha dado esta postergación. Rapidito, vamos con estos dos tópicos y tocamos un tema numérico y estamos terminando. Bien, colega, volviendo al tema de la declaración del formulario virtual. Usted sabe que tiene dos posibilidades. Si usted marca temporal, tiene para llenar la base contable y la base tributaria y acá sale reparo. Pero si usted pone permanente, sabe que esto se bloquea y solamente tiene la base tributaria para llenar. Siempre ha habido un motivo de debate acerca de qué es lo que se coloca en cada uno de ellos. De hecho, el menú no es el menú, el menú de ayuda se puede decir, ¿no? El archivo de documentación de ayuda del formulario virtual no dice, no da las reglas muy claras. Yo puedo colocar acá, me dice un colega, toda la depreciación contable, ya. Y acá pongo toda la depreciación que es aceptable tributaria y me sale reparo. Otro colega puede decir, no, aquí voy a colocar lo que yo tengo en mi contabilidad, ya, acá lo que me acepta tributario, pero solamente el reparo, nada más, ¿no?
Entonces, no hay una regla básica acerca de este tema, que nosotros, como ustedes saben, nos enfrentamos todos los años en el día a día. Ahora pasamos al último tópico, se llama revisemos números. Entonces aquí me dan un momento, no es un segundo, nada más vamos a cambiar la hoja de presentación. Voy a lanzar acá, a ver, me cambian para la hoja de cálculo. Ahí está. Listo. Y me paso para este otro lado. Ok, bien. Vamos a echar un cálculo de números, ¿ya? Simplemente quiero trabajar con ustedes la importancia de esto, revisar un concepto básico. Siempre es bueno verlo en números y de tal manera de que tú te puedas sensibilizar con esto y pues siempre hay un motivo para poder avanzar o profundizar más estas ideas. Que muchos colegas siempre han tenido dudas acerca de cómo se trabaja, ¿no? Y es importante o pertinente saber, sobre todo, utilizar esa palabra que se llama revertir. Hay muchos colegas que no trabajan generación y reversión y mira que eso es clave considerar cuando nosotros trabajamos esta situación. Para ello, vamos a considerar nosotros lo siguiente, ¿ok? Vamos a considerar nosotros lo siguiente. Bien, empezamos entonces. Le voy a colocar acá algo muy básico. Utilidad, ya, acá en nuestra hoja de cálculo, ahí está. Utilidad contable. Ya, acá le voy a poner honorarios, un poquito con el casito que planteábamos hace un rato, ¿no es cierto? Pagados, después fecha de DJ. Y acá tenemos la utilidad tributaria. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con ese pequeño cuadro que espero que sea de utilidad para todos ustedes. Leo año 1 y por aquí le vamos a poner año 2. Listo. ¿Ya? Yo creo que con estos elementos de sobra, mira, para trabajar conceptos y aterrizar los números que teníamos nosotros allá. Bien, vamos a colocarle aquí formato número, ya. Asumamos nosotros que tenemos acá 120.000. Acá le vamos a poner honorarios 10.000. Ya, por lo tanto, tú sabes que aquí, obviamente, la suma son estos 130.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ah, Dionisio, a propósito de esto, ¿te acuerdas cuál era la regla? La regla dice que se hayan pagado hasta la fecha de presentación de la declaración, la fecha que nos fija el reglamento. Para eso es importante considerar las postergaciones que se han dado, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Estos honorarios los pagaron, imagínate que los pagaron en octubre. O sea, son honorarios que los van a contabilizar. O sea, va a estar su 63 contra la 42 en el año 1. Va a estar en el año 1. ¿Ya? Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar el próximo año? Muchos colegas no me trabajan esto como una diferencia temporal. Lo colocan como diferencia permanente y se olvidan. Mira qué sucede el siguiente año. Pongámosle que el siguiente año mi utilidad contable es 80.000. Y acá viene el detalle. Y yo le pregunto ahí, colega, a ver. ¿Se acuerda que en el año 1 reparamos, no? Claro, pues, porque esa 63 no era aceptable, porque lo pagaron en octubre, ¿no? Después de la fecha de presentación de cronograma, mucho después, no es aceptable ya. Y ahora, en el año 2, colega, usted va a colocar la deducción, es decir, usted va a hacer menos 10.000, ¿ya? Usted va a hacerlo menos 10.000 ahí, colega. Usted lo hará. Y usted considerará
que la renta neta imponible es 70.000? Porque a lo mejor, porque a lo mejor, el colega va a tributar con 80.000. ¿Y por qué no va a colocar menos 10.000? Porque en el formulario virtual y en la declaración anual no encuentra este detalle. No encuentra este detalle. Y acá, contabilidad, no hay asiento. El asiento está aquí. El asiento está ahí. Entonces, como no hay asiento, entonces no hace el reparo. Se olvida totalmente de esto. Se olvida totalmente de esto. Y entonces, lamentablemente, colegas, ahí vienen los problemas. Palabra mágica. Palabra mágica. Mis 12. Generación. Reversión. Ahora, echemos los números. Aquí lo que usted va a tener es el impuesto corriente, que va a ser con una tasa de 29.5%. Sí, estoy leyendo los mensajes, colegas. En un momentito más, les respondo, ya me falta poco para terminar esto, algunas ideas, y luego vamos para los mensajes que me están dando aquí. A ver, ahí tenemos el impuesto corriente. Acá también tendríamos aquí, pero acá tenemos un diferido. Acá tenemos un diferido. ¿Cuál es el impuesto diferido? ¿Te acuerdas? Los 10.000, ¿sí? Por la tasa, los 2.950. Y acá también tengo otro diferido. Aquí, con su negativo, vamos a ver. Ahí está. Ahí está como decía el Cantinflas, ahí está el detalle. Ah, y la contabilización. En el año número 1 vamos a tener una 881 con una 40171, ¿no? ¿Por cuánto va a ser? Por 2.950, estamos haciendo el asiento, y la 3712 contra la 882 por... Acá hay un error técnico, colegas, disculpen, es 38.000. Ya está. Ahora el diferido, ahí está. 2.950 y 2.950. Ahí ya lo pongo en colores, ¿ya? ¿Esto de dónde? ¿Esto para dónde va? Otro color tiene que ser porque si no nos mareamos. Ya está, listo. Esto es del año 1. ¿Ya? Ahora, en el segundo año, ¿cómo lo vamos a tener? 881, 40, 17.1. ¿Cuánto va a ser? Los famosos 20.000. Ahí no hay problema. Tu colega que me dice, no, yo no aplico... perdón. Yo no aplico... El colega dice, no aplico ni... Me dice, ya. Acá viene el pequeño detalle. Como está en negativo, pregúntale a cualquier persona. Es decir, ya, si es negativo tiene que ir al revés. Y eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es si están contabilizando esa reversión. Si probablemente ni siquiera lo están considerando dentro de su declaración anual, mucho menos van a estar contabilizando esta famosa reversión. Y ahí viene el famoso problema que nosotros tenemos dentro de lo que es el manejo de estas situaciones que nosotros tenemos en la praxis. Entonces hay que tener el debido cuidado. Pongámosle nombre y para sacar nuestras conclusiones de la presentación. Esto de acá se llama, lo voy a poner en un cuadrito, esto de acá se llama generación. Y esto de acá se llama reversión. ¿Listo? ¿Ok? Generación y reversión. Entonces hay que tener cuidado con ello. Colega, acá
en ambos lados. Estos dos afectan la cuenta 89. Y esto también afecta a la 89. Y eso también significa que va a afectar la cuenta 59. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos esos temas. Ahora, esta situación de manejo diferido se va a afectar, ¿por qué? Con respecto al tema de manejo de cronogramas que hemos visto con COVID, ustedes han visto que por motivo del estado de emergencia que se ha venido prorrogando, hemos visto cómo se va dando esa postergación del cronograma de vencimiento. Entonces, si nosotros habíamos previsto previamente manejar diferidos, manejando diferidos, lo más probable es de que eso volvamos a tener que cambiar, ¿no? Por eso es que el JASB se pronuncia cambios en juicios, cambios en estimaciones, cambios en muchas cosas vinculadas a esta contabilidad como consecuencia, por ejemplo, del tema del coronavirus. Probablemente uno ya pasó sus estados financieros, pero de pronto dice, oye, aguanta un ratito, pero no, realmente no va a ser un diferido, ¿no? Porque cambió una variable, ¿no? Y fíjate qué tan interesante se plantea estas situaciones ahí. Muy bien, vamos con comentarios. Al colega Félix Mío Sánchez, ok, igualmente se agradece la presencia de todos los colegas. Igualmente agradezco a ustedes colegas del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, al colega decano, al colega Manuel Cusquén Montalbán, ¿no? Sí, vamos a estar coordinando con algunos otros eventos, estar coordinando con los colegas también del colegio para poder trabajar, sí, siempre con estos temas de COVID nos mueve muchas cosas. Uno lo está pensando que solamente es el tema de lo laboral, el tema de suspensión perfecta y ahí quedó. No, hay varias cositas, hay varios detallitos que por ahí hay que tener cuidado, ¿no? Para darle un punto de vista integral a toda esta situación. A María del Carmen Balbuena, buenas tardes. Igual, sí, no hay problema. Colegas, entonces, un gusto haber podido compartir con ustedes esta transmisión el día de hoy y seguramente vamos a estar trabajando algunas otras sesiones más. No sé, vean ustedes la fanpage del Colegio de Contadores Públicos de aquí de Lambayeque, me parece que están organizando otro evento también esta semana. Revisen las programaciones, seguramente es una muy buena iniciativa, me parece, para que permite que todos colegas, hay colegas que a veces por X y Z motivos no podemos movernos, estamos en cuarentena, todos estamos en casa, o por ahí tenemos algunas restricciones para la movilidad, pero no es motivo más para poderlo trabajar. ¿Ok? Bien, colegas, entonces saludos a todos, gracias a los colegas de Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque y seguramente nos estamos viendo nuevamente pronto. Revisen la programación para tocar otro interesante tema vinculado, como siempre, a nuestra contabilidad. Muchas gracias por su atención.